Vamos a hablar ahora acerca del transporte pluvial. El transporte pluvial es otra alternativa al transporte ferroviario, también al transporte terrestre, que tiene una ventaja importante donde se permite llevar una gran cantidad de carga a bajo costo. Ese es el principal beneficio del transporte pluvial, ¿sí? Bueno, mucho depende del río o del cuerpo de agua. Podría ser un río, podría ser una laguna, un lago o algo por el estilo. Y dependiendo a esas condiciones, el tipo de naves que se utilicen va a ir variando, ¿sí? Bien, entonces algo que tenemos que distinguir es la cuenca, ¿ya? Cuando hablamos de una cuenca, nos referimos a un sistema de ríos, riachuelos que alimentan a un lago o a un río mayor. Hay una cuenca que se llama la endorreica, donde varios ríos alimentan un cuerpo de agua común, como un lago o una laguna. Para ponerles un ejemplo, una cuenca endorreica es lo que es la angostura. Sí, la angostura es alimentada por diferentes ríos y gracias a la presa, pues el cuerpo de agua se mantiene constante, ¿sí? En cambio, la laguna Lalay no es alimentada, ¿no? Por ríos, pero sí mantiene la estabilidad de su cuerpo de agua. También está la cuenca exorreica, donde un grupo de ríos, riachuelos y demás aportan a una corriente de río que se va dirigiéndose al mar o al mar mismo, ¿no? Por ejemplo, el río Amazonas, la cuenca del río Amazonas aporta directamente al mar. Esa es una cuenca exorreica, ¿sí? También al río Rocha aportan varios ríos y ese termina siendo el Mamoré. Entonces es una forma también de cuenca exorreica, ¿no? Entonces es importante hablar acerca de cuencas porque dentro del sistema de transporte fluvial se habla acerca de cuencas y ríos. Entonces los ríos que por lo general son navegables son los que son aportados por cuencas, ¿sí? Porque necesitan tener cierta profundidad y cierta capacidad como para poder abastecer la circulación de una nave, ¿no? Bien, algunas características principales de las cuencas, ¿no? La cuenca más importante es la cuenca del Amazonas, ¿sí? Es una cuenca grande, ¿no? Y es grande porque hay varias cuencas que aportan al río Amazonas, a la cuenca del Amazonas. Está la cuenca del Acre, del Abuná, del Beni, del Mamoré y del Itenes. Esos son nombres de cuencas, pero también son nombres de ríos. Y estas cuencas también son alimentadas por otras cuencas más pequeñas. Por ejemplo, el Abuná es del Manú y del Madera. El río Mamoré, el Yata, el Apulo, Aperé, Isiboro, Ibare y Río Grande y Apacani. Es una cuenca también. Otra cuenca menor es la cuenca del Plata. Ahí está el Pilcomayo y Bermejo, la cuenca. Los ríos muertos del Chaco, otra cuenca. Alto Paraguay, otra cuenca. Eh, las cuencas del Bermejo, Tarija, Pilcomayo, Pilaya. Y del Alto Paraguay hay cuencas como el Bahía Cáceres, Pantanal y el Otuquis, Río Negro. Y la cuenca más pequeña está la del central del altiplano. Bueno, hay cuencas que forman varios lagos y los salares. En estos lagos están las cuencas del Titicaca, Desaguadero, Caracollo, Marqués.
De los salares está el Río Grande, el Pucamayu, el Lauca y el Barras. Entonces, estas son unas de las descripciones de las cuencas más importantes que tenemos alrededor de nuestro país. Y la mayoría contienen ríos navegables. Ahora, los ríos característicos en Bolivia que son navegables, está el Abuná, el Chipamano, el Rapirán. Fíjense, la mayoría están en la cuenca del Amazonas. ¿Sí? Está el Baures, Concepción, Caliente Blanco y el B. ¿Sí? Aquí falta el río Mamoré. Después en la cuenca del Plata, el Bermejo, Santa Rosa, Condato, mm, cuenca del Chapare. Aquí está más, ¿no? El Mamoré, el Madre de Dios, el Itomanas, el Ichilo, que esto está en Puerto Villarruel, Madre de Dios, Madini, el Orton, Tahuamanu. Y después aquí está el de La Plata y demás, ¿no? Otras cuencas. El Yacuma y el Yata. Aquí está desde dónde hasta dónde y la longitud de estos ríos navegables. Sí, que algunos son bastante grandes, como este de acá del Mamoré. Hablemos de la cuenca central altiplano que compone de lagos y salares. Entonces, todo esto que está marcado en amarillo es la cuenca del altiplano. Aquí está el lago Titicaca, el lago Popó, acá está el río Desaguadero y hay otros salares que están en la parte de abajo, cerca a Pulacayo, salar de Uyuni, salar de Coipasa y otros salares pequeños. Entonces, todo esto forma parte de la cuenca del altiplano central, ¿sí? Que se extiende desde Perú hasta un poco con Chile, ¿sí? Pero no, casi no llega a Argentina. Bien, ahora la cuenca del Amazonas es la más grande, ¿sí? La parte más baja, este de acá es el río Amazonas, ¿sí? Pasa por Manaus, Mapacá, Santarém, y abarca lo que es una parte de Brasil, Surinam, Guayana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, ¿sí? No llega a Paraguay, ni a Chile, ni a Argentina, ¿no? Entonces es una cuenca inmensa, ¿no? Donde buena parte también está de Bolivia, ¿no? Casi todo Bolivia está aportando a la cuenca del Amazonas. Ahora la cuenca del Plata es un poco más pequeña, está el mapa volteado, pero abarca parte del Chaco boliviano, parte de Brasil, todo lo que es Paraguay, gran parte de Argentina, bueno, una parte de Argentina, todo Paraguay y demás, ¿no? Y el principal río es el río de la Plata, ¿no? Es este de acá, el Paraná. Y vamos a ir viendo más detalles, ¿no? Ahora fíjense esto que es importante. El transporte fluvial en Bolivia está compuesto por 4 sistemas. Ichilo, Mamoré, sistema de los ríos Beni, Madre de Dios y Orton, y el sistema de los ríos Itenes, Madera, y el sistema del río Paraguay, ¿sí? Estos son los ríos que son navegables aquí en Bolivia, ¿no? Ríos Ichilo, Mamoré, están los siguientes puertos, ¿no? Puerto Greter, Puerto Villarruel, una ruta, Puerto Villarruel, Boca y Chilo, Puerto Villarruel, Río Grande. Río Mamoré es Río Grande, Guayaramerín. Después hay Todos Santos, Chipiriri, Mamoré, Puerto Almacén, Guabarador, Río Mamoré, Río Bío, Santana de Yacuma, Río Mamoré,
y Puerto Ferrocarril Yapacani, Río Mamoré, ¿no? Esta es la distancia. El más largo es Puerto Grande, Guayaramerí. Después está el sistema de los ríos Beni, Madre de Dios y Orton. También hay varios puertos, Renabaque, Riberalta, Cacho de la Esperanza, que es al norte, y Esmeralda, Puerto Rico, que es al norte en Pando, Porvenir, Pando también, Río Orton, Pando, Río Buyuyumaní, Río Orton y demás, ¿no? Y en el Paraguay son poquitos, apenas Puerto Buch con la frontera del Paraguay, ¿no? Eso es lo único que tenemos ahí. Y aquí hay un gráfico que muestra un plano hídrico de las cuencas y de los ríos más importantes, ¿no? Ríos más grandes están con un trazo más oscuro. Río Itomás, Itenes o Guaporé, Mamoré, el Madre de Dios, Orton, el Tahuamano, el Acre, Yaco, el río Madera, río Beni, río Grande o Guapay, ¿sí? Río Parapetí, y aquí tenemos otros, ¿no? Río Grande de Tarija, el río Bermejo y demás, ¿no? Que son navegables. Río Pilcomayo también. En los sistemas de los ríos Ichilo, Mamoré, los puertos más importantes, el Greter, Puerto Villarruel, Boca Río Chapare, eh, Boca Río Grande y Guayaramerí, ¿sí? Que está en todo esto de acá, ¿no? El aumento de carga, fíjense la gran cantidad de carga que se suele transportar por vía fluvial en toneladas. También está otro tipo de puertos y ríos navegables, ¿no? En embarcaciones más pequeñas. El sistema de los ríos Beni y Madre de Dios. Ahí tenemos esta parte. ¿Sí? En este caso el agua viene así y del Mamoré también viene así, ¿no? O baja hacia el Madre de Dios, también baja así. Es su sistema. Fíjense, el río Beni tiene un ancho de 900 metros en algunos casos y algunas eh, profundidades son hasta de 21 metros, ¿sí? Se ha sondeado. Ahí está. Esto del río. El río Itenes o Madera también tiene su sistema, que es el fronterizo de Itenes y Guaporé. Eh, pueden tener embarcaciones de hasta 50 toneladas. La profundidad mínima es 1,20 y tiene un ancho de 300 metros, ¿no? Bueno, este es el Itenes o Guaporé. El río Paraguay, el río Vía Paraná. Aquí hay un dibujo. Este es el tripartito, ¿sí? Ahí están las famosas cataratas del Niágara. Y ahí tenemos todo lo que es el río, ¿no? Bien. Y aquí hay algunos puertos importantes, el puerto Cáceres, puerto Suárez, puerto Central Aguirre, puerto Corumbá, puerto Bush, puerto Rosario, puerto Buenos Aires, ¿no? Que es bueno conocer esos lugares, más que todo para estar entendidos, ¿no? Dentro de la materia. En el lago Titicaca también hay cierta cantidad de transporte, ¿sí?
está bastante alto, 3.800 metros sobre el nivel del mar, y se puede transportar carga entre Bolivia y Perú, ¿sí? O sea, ya que hay algunos puertos que son el puerto Puno y el puerto Yuli y demás, ¿no? Ahora, veamos otra modalidad que es el transporte por tubería, ¿sí? Transporte de tuberías, por lo general se transportan gas, petróleo, hidrocarburos o sus derivados, ¿sí? Entonces, estos por lo general son para comercialización y últimamente, en los últimos años, ha habido bastante entrada económica debido a esto, ¿no? Pero vamos a aprender a diferenciar los tipos y las formas de las tuberías, ¿no? Vamos a ver aquí un dibujo grande. Miren, aquí está lo que son ducto, transporte de crudo o gas natural, ducto de transmisión, ductos que distribuyen gas natural, el oleoducto, eso es para transportar petróleo, el oleoducto, el poliducto, dice, es para transportar refinados del petróleo, y el gasoducto, que es de más diámetro, es para transportar el gas natural. ¿Sí? Esa diferencia hay que saber, ¿no? Entonces aquí hay un mapa que ha provisto Transredes, donde muestra lo que son los gasoductos, los oleoductos, poliductos y ductos, ¿no? Entonces miren, el oleoducto va desde Chile hasta Santa Cruz. En realidad se vende, ¿sí? Se vende productos del el petróleo. El poliducto es para refinados. Entonces, gasolina u otro tipo de cosas que ya se han refinado a partir del petróleo se distribuyen entre las principales ciudades. Y finalmente están los gasoductos, que está más abajo. Vamos a ver otro dibujo. Aquí está más o menos las importaciones que ha tenido. Bueno, estos datos están desactualizados. Los poliductos, ahí están los que transportan refinados, ¿sí? Los refinados. Después aquí está la cantidad que se ha hecho y las longitudes, los diámetros hasta de 12 pulgadas tiene. Esto no nos interesa mucho, pero sí conocer la teoría. Ahí están los oleoductos, los que transportan el crudo, ¿sí? Después tenemos los gasoductos. Los gasoductos son estos, ¿no? Los que transportan el gas. Ahí está saliendo a Brasil y también saliendo a Argentina para la venta. Entonces tiene una red completa de gasoductos de gran diámetro que transportan el gas natural, ¿no? Entonces, esta forma de transporte es bastante rentable, ¿no? Porque se vende estos productos y esto genera bastante economía. Y lo que también se transporta por tubos es una forma de transporte, ¿sí? Bien, hablemos del transporte aéreo. Entonces, el transporte aéreo es algo que ha ido innovando. Desde la Primera Guerra Mundial se ha dado bastante énfasis a lo que es el transporte aéreo. Aunque nuestro país no está totalmente establecido, pero sí existe transporte aéreo. No hay muchas ofertas, pero sí hay transporte aéreo. Y bueno, a medida que ha pasado el tiempo, la cantidad de transporte aéreo ha ido creciendo, ¿sí? Antes se tenían este tipo de aviones, ¿no? Los Boeing 727, que eran los aviones más comunes, pero ya se han cambiado por aviones de otra generación, este tipo, ¿no? Los A310, A320, A370.
Estos ya se han dejado de utilizar, sino que ahora ya se utilizan los A310. El Airbus es este, no es Boeing, Airbus. Y este es el Boeing, ¿sí? Aquí también se tiene un Boeing y demás, ¿no? Entonces son aviones que se han empezado a utilizar, ¿no? Entonces, vamos a hablar de los principales aeropuertos, ¿ya? Los principales aeropuertos están aquí en Redondito, ¿sí? Está en La Paz, que es el aeropuerto internacional. Hay también en Santa Cruz, Virubiru, Cochabamba, Oruro, Potosí y Sucre, ¿sí? Y existe una ruta troncal, una ruta aérea donde por lo general el transporte aéreo se mueve. Cochabamba, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Santa Cruz, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y demás. La Paz, Potosí. Después está Camiri, ya son las principales rutas. Ahora, hay otras pistas que son de tierra, ¿sí? O más precarias, donde van aviones más pequeños, donde estos pueden circular y aterrizar en espacios pequeños. Bueno, a Trinidad también hay aviones grandes, ¿no? Que van. Los pequeños son San Ignacio de Velasco, Puerto Suárez, Magdalena, San Ramón, San Joaquín, Guayaramerín, Riberalta, Rusenavaque y San Borja. Cobija también tiene un puerto o una pista importante, ¿no? Tarija también, ¿no? Entonces, por lo general está distribuido de esta forma el transporte nacional, ¿no? Entonces, Oruro tiene también su conexión, pero con aviones pequeños, ¿no? Pero por la distancia, no siempre puede ofrecer el servicio completo, ¿no? Algunos datos acerca de los aeropuertos, por ejemplo, Viru, ahí están sus coordenadas. Es un clima tropical y la pista, fíjense, tiene 3.500 metros y un ancho de 45, pavimento rígido, una resistencia de 570 kilogramos centímetro cuadrado al desgaste, al golpe y otro tipo de especificaciones, ¿no? Tiene las calles de rodaje, eso se refiere a vías que están a un lado de la pista, donde pueden hacer tránsito los aviones que aterrizan y se están dirigiendo a la pista para el despegue, ¿sí? Y también tiene otro tipo de calles de rodaje, plataformas de carga y demás, ¿no? Y sistema de radio, ya que ya está actualizado, esto es antiguo. Otro aeropuerto es el Alto. Este aeropuerto de Viru se encuentra bastante bajo, ¿sí? Creo que está, ¿cuántos metros sobre el nivel del mar? Creo que no dice acá. Ya, pero se encuentra más bajo y por lo tanto aviones más grandes pueden aterrizar porque está casi al nivel del mar y la potencia de los motores es mejor para los aviones. Mientras que en el Alto, al estar a 4.000 metros, la potencia de los motores se reduce y los aviones necesitan más fuerza y más pista. Es una desventaja. También tiene una pista mm, que es de 3.000 metros, ¿sí? De pavimento rígido, también con las mismas especificaciones. No, este es de 480 nomás. Es un poco menos, pero sirve y tiene sus pistas de rodaje y su sistema de radio. Cochabamba tiene dos pistas, la antigua y la nueva. La antigua de 2.600 y la nueva de 3.800. ¿Sí? Ahí tenemos las coordenadas, la temperatura, las pistas y demás información, ¿no?
Y también tiene plataformas, que también es un aeropuerto internacional, ¿no? Después está el aeropuerto de Trinidad, el de Oruro, después de Potosí, Tarija, Cobija y de Sucre, ¿sí? Esos son los principales aeropuertos que tenemos, ¿no? Bien, jóvenes, ahora vamos a ver algo. Eh, Nos volvemos a conectar inmediatamente. A ver, nos conectaremos otra vez.